Hola, buenas tardes, ahí donde están. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están en esta tarde? Bienvenidos. Hoy no hice el live en la mañana porque me sentía un poco cansada. Los calores están muy fuertes, anoche llovió y un poco pude desconectarme de ese bochorno que es el calor hoy en día. Y aquí estamos esta tarde en Humanizando con Amor para saludarte, decirte buenos días, buenas tardes, a dónde estás almorzando, cómo estás. Este es tu post live de Humanizando con Amor, donde estamos aquí pues, ya sabes, compartiendo cosas. Ay, moví algo. Y aquí estamos llegando. Y veamos cómo nos va hoy. Veamos cómo amanece hoy este día. A empezar. Solo me fui esta vez. Buscaré darle la historia un final. No consigo ir. Que no fuera para mí. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar en Humanizando. Nos toca el Inventflix, el invento que nos han hecho, lo que nos han inventado, y vamos a hablar del Dios que nos inventaron y de la Madre Divina que obviaron y que anularon. Y hay muchas aceptaciones de la Madre Divina. Pues hoy te voy a traer la historia y por qué. ¿Por qué en psicología meternos en camisa de once varas con esto del Dios, del teos, de los inventos? Porque eso es programación. Y la programación es una cuestión que estructura la mente humana y genera un sistema conductual de respuesta. Por eso esta psicóloga se mete con ese tipo de cosas, porque es parte de la estructuración de la identidad del sujeto. Entonces, la idea no es decirte en qué crees, ni por qué lo crees, sino que tus herramientas se cuestionen desde dónde crees. ¿Crees desde lo soberano o crees desde la programación? ¿Qué te permites aceptar, desprogramar, resignificar? ¿Y qué te permites dejarlo inamovible? Esa es la idea hoy. Ese es el sentir hoy. Entonces, hoy te traigo esto del Dios que crearon y de la Madre Divina que nos negaron, que nos eliminaron y que sobre todo, pues, de alguna manera nos han dejado huérfanos en la divinidad. Y eso tiene una incidencia en la mente humana. Hola, mi querida Belenchis. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. A los tiempos que te veo. Bueno, hoy me disculpo. La verdad es que hoy no estaba con... Hola, mi Morguis. Qué gusto verte, mi Morguis querida. Y aquí vamos a hablar de esto. Vamos a hacer una auditoría al guión de Dios. Vamos a desmantelar la instalación de ese padre como un comando de control y a recuperar una sustancia original. ¿Por qué no te saludaría? ¿Por qué razón no te saludaría? Todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo crees? Yo te respeto y sobre todo valoro mucho tu conocimiento, tus propuestas. No. En principio yo no tengo nada en contra de nadie, nunca. El problema es cuando la gente se cree intocable. No, jamás. No, mi Borges, ¿cómo crees? Te respeto mucho y te honro y valoro tu conocimiento y valoro cómo piensas. Tú sabes que sí. Y gracias, porque la verdad es que me quedé un poco más en el live de mi FAR, que está todavía, creo, en live, y me hierve la cabeza con ciertas tonterías, y ahorita viéndote acá como que, me regreso. De hecho, casi no hago live. Pero digo, vengo como con la cabeza rellena. Cuando estoy en ese tipo de personas que te dicen mentiras, que salen con un montón de cosas, y no por mi perdón, por la gente, me siento como una salchicha rellena. Entonces salgo de ahí. Entonces no iba a hacer live porque dije, como que no. Pero bueno, son cosas.
Son sentires que tengo que aprender todavía, pues, a encontrar esos centros, que los tengo, pero en lo humano siempre hay eso que caldea. Vamos a hacer una auditoría a ese guión de Dios. Y te voy a decir algo incipiente. La palabra Dios viene del Deus, que significa luz o brillo. Pero aquí está la trampa. El sistema tomó ese brillo, que es presencia total, y lo metió en un molde antropomórfico. Gracias, mi amor. Masculino y sobre todo punitivo. Hola, mi querida Virgi, ¿cómo estás? Y hemos sido castrados espiritualmente. Al amputarte la parte femenina, la madre, la gestación, la emoción, la vasija que recibe la luz. Así es. No, y eso lo hago. Tuviste que estaba callada y me quedé callada. Pero cuando ya me tocan, ahí sí ya sale mi guau, 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 guau. Ahí sale mi guau, guau. Entonces ahí ya se me sale lo mamá de Tommy que soy. Ay, pero me río de mí misma. La verdad es que me río de mí. Me río de mí misma. No, o sea, a mí no me friega que la gente piense como piensa. A mí me piensa que me dicen, oh, tú tal cosa. Entonces, a ver. O sea, perdón. Ahí sí ya no. Y bueno, pero es así. Y cuando nos amputan esa parte femenina, que es esto, la emoción, ¿no? Cuando es esta parte, entonces el padre, que no es origen, se vuelve un vigilante de seguridad. Gracias, mi Mori. Perdón, no te vi. Perdón, discúlpame, no te vi. Perdóname la vida. Aquí está, a ver, súbale. Yo pensaba, ya yo empecé a hacer berrinche allá abajo en el chat. Te escucho. Ay, gracias, mi amor. No. Tú sabes que no. Pero vamos a hacer, bienvenidos esta tarde a este espacio de auditoría antes de que el proyector se te encienda y entre esa bolita que te sube y te baja. Quiero que escuches este live desde la onda más crítica. No vengo a desmantelar nada de lo que tú crees. Vengo a proponerte una observación minuciosa. No estoy aquí para arrebatarte tu tesoro espiritual ni para juzgar altares donde quizás has encontrado el consuelo en tus noches más oscuras. Estoy aquí por respeto a tu fe, pero sobre todo por lealtad a la salud mental, que eso es otra cosa. Imaginen que han estado viviendo una serie en Netflix, un invento con película de Netflix. ¿Por qué eso es invento? Porque antes era con película de Disney, le poníamos mucho llanto, mucho moco, mucha baba. Ahora le ponemos mucho suspenso, mucha narrativa, durante toda tu vida. Una superproducción de milenios con efectos especiales, de culpa, con confetis, con bandas sonoras de miedo y un guión diseñado para que nunca llegues al capítulo final de tu propia liberación. Hoy vamos a encender las luces de la sala, no para decirte qué película debes ver, sino para mostrarte cómo funciona el proyector, quién escribió el guión y cómo ese guión está operando en los cables de tu psique. Esa es la idea de Humanizando. Al final de este laboratorio post-life, la decisión es tuya. No busco que cambies de religión, busco que pases de ser un espectador o espectadora pasiva a ser el director o la directora de tu propia conciencia. Porque un operario que conoce el mecanismo es un operario que no puede ser manipulado. Y esa es la idea. Y te voy a dar la justificación clínica de este live. La gestión saludable de la fe. Como psicóloga clínica experimental, mi obligación es entender qué elementos alteran o adulteran el funcionamiento de la psique humana. La espiritualidad, en su estado más puro, es una tecnología de bienestar. Sin embargo, cuando esa espiritualidad es secuestrada por un dogma punitivo, se convierte en un agente patógeno. ¿Por qué es necesario este programa? Bueno, hay que despatologizar lo divino, la idea de un padre castigador que genera una estructura de apego inseguro, ansioso y que esto se replica en todas las relaciones del individuo.
Es necesario también una higiene mental. El concepto de pecado original que actúa como malware, que anula la autoestima desde el nacimiento, impidiendo una gestión saludable de la identidad, es necesario. Y aquí viene la restauración del equilibrio, la ausencia de la Madre Divina que ha generado una sociedad con cefalea emocional, desconectada de su cuerpo y de la empatía biológica. Hola Jorge, ¿cómo estás? La metodología hoy y el método de autoría va a ser el método de autoría forense arquetípica. Para este estudio utilizaremos una metodología, la triangulación de la verdad, que se basa en 3 pilares. La arqueología etimológica, el rastreo del código, iremos a la raíz de las palabras Deus, Elohim, Misbot, para limpiar el significado original de las traducciones interesadas que ha hecho la edición imperialista. Analizaremos con los guiones comparados, o sea, iremos a la historia, contrastaremos el código sinaítico, la Biblia canónica, con las cosmovisiones de las naciones originales, las andinas y las mesoamericanas, para entender dónde se cortó la cinta y se pegó el parche del control. Hola Marisa. Haremos psicología profunda y neurociencia, el impacto en el operario. Analizaremos cómo cada concepto, infierno, culpa, ley, afecta el sistema nervioso autónomo y la conformación del aparato psicológico. No evaluamos la verdad de la fe, sino la funcionabilidad saludable de su aplicación. ¿Cómo estás, Marisa? Y aquí el objetivo de fondo es la graduación a lo psicoemocional saludable. El objetivo no es destruir tu sistema de creencias, es restituir, resanar, restituir al Padre su luz, el Deus, quitarle el uniforme de policía que le han puesto, restituir a la madre en su lugar, recuperar la vasija, la emoción y la gestación, restituir al ser humano su soberanía, que deje de ser un suscriptor de la culpa para convertirte en un operario de la luz. Buscamos pasar de la religión de la obediencia, hola Carito, ¿cómo estás?, a la cultura de la coherencia. Porque solo un ser humano que se siente dañado de fábrica es capaz de amar, no es capaz de amar verdaderamente a los demás. Y aquí, en Invenflix, bienvenido, el Dios que nos inventaron y la madre que nos quitaron. El castigo del origen. Queremos recuperar la madre y la chispa soberana. Y vamos a empezar a despatologizar lo divino. Vamos a empezar por historia. Antes de empezar, quiero que sepas que tu conexión con lo sagrado es lo más valioso que tienes. No estoy aquí para cuestionarte en tu fe ni en cómo crees, sino para honrarla, quitándote de encima un peso de un guión que no fue escrito para liberarte, sino para administrarte. Reconocer que la figura de Dios ha sido el consuelo de la humanidad por milenios es importante. Pero hoy vamos a distinguir entre el consuelo real y el control programado y la alineación de tu sistema de creencias e identidad para dominarte. Y vamos por la etimología, como puerta de salida. Dios viene, una vez más te lo digo, de la palabra Dios, que significa luz diurna. Originalmente Dios no era una persona, sino una presencia, como el sol que sale todos los días, sin juzgar. Y aquí viene el cambio de frecuencia. Pero ¿cómo pasamos de observar la luz a temerle a un juez? Y aquí viene el giro lingüístico. Debemos analizar cómo los términos hebreos como Elohim, que son potencias creativas plurales, fueron licuados con el latín Deus para crear una figura centralizada y absoluta. Aquí la reflexión sería, si Dios es luz, no te anota en una libreta, te ilumina para que tú mismo veas dónde tropezaste. Gracias, Salinas. Y para desmantelar el guión de Invenfeliz, ese cuento, película de terror, ese invento pegado con Netflix, debemos ir al metraje de origen, las cintas que se grabaron mucho antes de que existieran los templos. Sí, son él y ellas. Totalmente de acuerdo, Jorge. Antes de que existieran los templos, los sacerdotes y las leyes. Si queremos rigor, tenemos que bajar al estrato más profundo de la arqueología humana. Vamos al Paleolítico. Y me voy a silenciar aquí un poquito esta música porque puede que interfiera. Vamos al Paleolítico. Para el hombre de las cavernas, Dios no era un quién,
era honesto. No hay libros, hay pinturas rupestres, como el Lascaux o Altamira, y estatuillas. En el Paleolítico, la percepción es el animismo. Los antiguos veían la chispa divina en todo, en el rayo que quema, en el agua que da vida, en el bisonte que alimenta. Y la sustancia madre, ahí es donde mandaba la gran madre. Las estatuillas como las Venus de Windelford, por ejemplo, nos decían que lo sagrado era la capacidad de dar a luz y la fertilidad de la tierra. En el Paleolítico, el padre no era un castigador, no era el que te mandaba todas las guerras del mundo para que tú fueras su mejor guerrero. Había una naturaleza que te sostenía o te devoraba. Era una relación biológica de supervivencia y de respeto. Y viene el consejo del Deus Pater en el Prounte europeo, hace 6.000 años nada más. Los antiguos nómadas de las estepas, para él, el Padre del Cielo no era un hombre sentado en un trono, era una inmensidad azul que permitía la vida, era una descripción de la luz como fuente de la existencia. La gran mentira es que el sistema tomó el término padre o pater y le quitó la parte de la luz, el Dios, convirtiéndolo en un padre humano, autoritario, castigador, y pasamos de la física de la luz a la psicología de la obediencia. Y vamos hace 5.000 o 6.000 años atrás. Sumeria, el primer guión. Vamos de los sumerios. Aquí aparece el primer libro de registro de la humanidad, las tablillas cuneiformes. El Enmuná, el Elish y la epopeya de Gilgamesh. Y aquí vinieron los editores sumerios. Aquí es donde ocurre el primer gran quiebre. Lo divino se vuelve jerarquía. Aparecen los Anunnakis, los que del cielo a la tierra descendieron. Dios ya no es naturaleza, son los señores Enlil y Enki. Aquí nace el concepto del ser humano como un lulu, un trabajador, un siervo, que se empieza a instalar en la idea de que somos empleados de lo divino. Y es el nacimiento de la primera burocracia espiritual. El que me contaron, que me dijeron, hay mucha gente que hoy está fascinada con esa historia. Está fascinada con la historia de la esclavitud como si fuera una añoranza o un déjà vu celestial. Vamos al Antiguo Egipto. El Dios como una tecnología de orden hace 4.500 años. Los libros, los textos de la pirámide y el libro de los muertos, por ejemplo, habla del Dios Ma'at, del equilibrio, del orden. Para los egipcios lo divino era una ley física. Si vivías en coherencia, hola Meyer, tu corazón pesaba mucho menos que una pluma. Y ahí nace el primer tribunal kármico, le llaman. Los gnósticos hablan de eso. Aquí viene la sustancia. Aquí todavía existe una paridad absoluta. Isis es la madre, la magia, esa es la madre, ese es el Dios, la madre divina, el Dios mujer, por poner un ejemplo. Es tan poderosa como Osiris, el juez. No había una castración, la magia era una tecnología diaria para conectar el cielo con la tierra. El tribunal kármico de Anubis, así es, Jorge. Y viene el Rig Veda en la India, la percepción de la unidad hace 3.500 años. Este es uno de los textos religiosos más antiguos que aún se recitan, que tienen vigencia. Y aquí viene que la verdad es una, aunque los sabios lo llamen por muchos nombres. Hablan del Brahman, la realidad absoluta que no tiene forma, ni género, ni cara, que es pura conciencia. Aquí la luz, el Deus, no es un juez, es la malla sobre la que está tejido el universo. Exactamente. ¿Y en qué momento pasamos de pintar la conexión con la gran madre en las cuevas a tenerle miedo a un juez en una catedral? El sistema actual no te dio un Dios, te dio una versión editada para la televisión, de la que tus ancestros ya conocían por experiencia directa.
El Dios de la Matrix es un Dios que tiene solo un ojo, el de la vigilancia. Mientras que el Dios de los antiguos era un Dios que tenía 1000 manos, la creación constante. Y estos no son solo datos, son pruebas periciales de cómo se editó el guión de la humanidad. Y te voy a ir a hace 2100 años o 2050 años antes de Cristo en el plano original. Voy a ir al código de Urnamunu. Este es el código jurídico más antiguo que se conserva, de la antigua Sumeria. Este fue un escrito sumerio que predata a Hammurabi por 300 años. Es el primer Inbenflix. Aquí aparece por primera vez la figura del rey Urnamunu como representante de los dioses de Nanna para impartir justicia. No es un dios que castiga el pecado del alma, sino que castiga el daño del orden social. El castigo principalmente era económico, multas. Aquí Dios todavía era un gestor de la armonía, no un verdugo de la moral. Y aquí viene el código de Liptet Ishtar, Sumeria, hace 1930 años antes de Cristo. Es anterior al código de Hammurabi. Aquí es donde se regula la vida civil, la herencia, los préstamos y, muy importante, el estatus de las concubinas y de los esclavos. ¿Qué tenía que relacionarse con Dios? Estos códigos, aquí las leyes no son sugerencias morales, eran mandatos de los dioses. En este caso, de Anu y de Enlil. Y aquí nace el origen del control. Hola, Elizabeth Brooks. Aquí nace la idea de que Dios es un legislador. Antes de estos códigos, lo divino era una fuerza de la naturaleza. A partir de aquí, lo divino se vuelve una normativa civil. Si fallas a la ley, fallas a Dios. El inicio del Dios con libreta, del policía que te anota qué tan mal te portaste. En ese código de Hammurabi, que es de 1750 años antes de Cristo, viene la consolidación del castigo. Es el más famoso porque fue el que incluyó, o que fue incluido en el Antiguo Testamento. Fue el que se copió en el Antiguo Testamento, digámoslo. Es la ley del talión. Y aquí el trono cambia. Hammurabi se presenta ante el dios Sol, Shamash, y vuelve este concepto de Dios, de luz, pero ya distorsionado. Aquí se introduce la ley del talión, ojo por ojo. Y aquí es donde el Inbenflix hace su estreno. Generó la acción y la venganza. El Dios ya no gestiona solo multas, ahora exige sangre, castigo físico. Y este es el molde perfecto para el Dios colérico que después heredó Occidente. Miren esta progresión. Primero, Urnammu buscaba la armonía social. Liptet Ishtar empezábamos a pedirle permiso a un padre externo. Hammurabi teníamos que adorarlo porque venía el castigo y la venganza. Y entonces aquí la pregunta es, ¿dónde quedó la sustancia madre? Pero fue borrada, pues, de estos códigos de piedra. La madre, la que entiende el contexto, la que nutre, la que perdona, la que comprende el origen, fue borrada, porque la Matrix no necesitaba comprensión, necesitaba obediencia. Por eso cuando ustedes leen los 10 mandamientos, supuestamente que son de Moisés, digo supuestamente, no están leyendo la voz de la chispa original, están leyendo un remake de Hammurabi, editado para que creamos que Dios es un policía romano, al mejor estilo de los centuriones. Ojo, estamos castrados porque nos quitaron la capacidad de gestar nuestra propia justicia interna, para hacernos dependientes de un código penal externo disfrazado de sagrado. Y aquí vienen los Elohim versus el Dios del Inbenflix. Llamar a los Elohim, Sasha, ¿cómo estás? Es un error de hace 2000 años. El código hebreo, Elohim es una palabra plural que significa los poderosos o las potencias, él y ellas. Incluye lo masculino
y lo femenino. Y aquí viene la castración, aquí viene la castración. Cuando los traductores de los libros básicos, especialmente en la Vulgata latina, decidieron traducir Elohim como Deus, singular o masculino, borraron de un plumazo a la sustancia madre. ¿Y cuál es la consecuencia? Borrar a la madre del origen es donde el ser humano perdió su capacidad de germinar, la emoción, la creación, y se quedó solo con la capacidad de obedecer la ley. Qué conveniente, ¿no? Y vamos a visualizarlo como una pirámide de degradación. La cúspide, hace 40.000 años, la gran madre, el todo, no hay leyes escritas, porque la ley es la biología, el ritmo de la tierra, y Dios es la vida. Hace 6.000 años, a la mitad, Sumeria, el Deus, los Elohim, se empieza a codificar la luz y aparecen los primeros contratos. El Lipti Ishtar, Dios se vuelve un socio o un jefe. Y vamos a la última base, 1.700 años atrás. Nicea, Roma, el dios de Inbenflix. Se eliminan los plurales, se elimina la mujer, se instala el miedo y el castigo. Dios se vuelve un celador. Si no reparamos la frecuencia original del ruido sacerdotal, caeríamos en el mismo error de Inbenflix. Moisés, o el arquetipo representante, entregó la tecnología de luz, entregó llaves de coherencia cuántica. El problema es la patología real. Ocurre cuando la casta sacerdotal, la orden de los Leví o los Arones, fueron los redactores posteriores. Toman esas llaves y las rodean de 613 alambres de púas, llamados preceptos del Misbot. De aquí viene el arquetipo de Moisés, una existencia o una construcción. Moisés para mí, y voy a ser clara en mi percepción, en mi estudio, es un híbrido, es una amalgama de personajes. Tiene de Sargón de Akkad, el niño de la canasta, tiene de Akenatón, del monoteísmo solar, y tiene mucho de la mitología volcánica, el dios Yahweh. Eso es. Moisés para mí es lo que Hermes Trismegisto fue para la antigüedad, un arquetipo. Porque Hermes Trismegisto fue un arquetipo, no existió. Lo creó Atkinson en 1900. Las tablas esmeraldas es un convenio, que son iguales que las tablas mosaicas, las del Sinaí. ¿Ves la similitud? Y aquí viene la intención del sistema, inventar a Moisés que permitió que el sistema tuviera un héroe de la ley. Si el Dios es invisible, necesitas un operario que diga, Él me habló a mí, y esto es lo que me dijo que hagas. Aquí viene y nace la intermediación. Lo que Él bajó del Sinaí no eran prohibiciones, eran leyes de coherencia biológica y espiritual. Esos 10 preceptos originalmente eran principios de entropía cero. El no matarás no era un engaño, no era un regaño moral, era una instrucción física. No rompas el flujo de la vida si quieres que tu propia vida fluya. Es distinto. Pero hablemos de Moisés el iniciado, y hay que presentarlo como el hombre que traía la sabiduría de Egipto y que intentó descargar una red de Wi-Fi espiritual para un pueblo que estaba en modo analógico. Claro, el Kybalión lo escribió Atkinson en Estados Unidos y que se habla de los 3 iniciados, que es un seudónimo, que no sabemos si realmente existieron, pero se cree que es un seudónimo, así es, Jorge. Y aquí viene el secuestro sacerdotal, la invención de los 613 misbot. Y aquí entramos a desmantelar la primera patología, la orden de los Leví. Mientras Moisés entregaba la luz, el Deus, la casta sacerdotal estaba ocupada diseñando el contrato de mantenimiento, estos 613 preceptos, que son la burocratización de la luz. Cómo se camina, cómo se come, a quién se odia, cómo se lava un plato, cómo te lavas para la menstruación, cómo comes cerdito, cómo porque no te conviene. Y eso es todo lo que dice ahí. Y el análisis forense debe ser, estos 613 preceptos no son divinos, son psicoterapia de control de masas. Al darle al ser humano 613 reglas diarias, te quitas el tiempo de pensar, de sentir y de conectar. Y te vuelves predecible. Entonces la casta de dominio, por lógica, sabe por dónde vas a ir.
Y aquí viene el operario que se vuelve un esclavo de su propia rutina sagrada. Ya no busca la luz, busca no romper las reglas. Y eso es la castración de la intuición. Y aquí viene el código sinaítico versus la Biblia canónica. Debemos de hablar de las diferencias de guiones. El códice sinaítico, que es el más antiguo, mantiene una pureza mucho mayor, es más técnico y más directo. En cambio, la Biblia canonizada es el Inbenflix, es la versión editada por las iglesias y los escribas para que todo encaje con el Padre Castigador. Es donde se insertaron todas las historias de un Dios que manda de vivir pueblos enteros para limpiar supuestamente la tierra. Eso no estaba en la llave original. Eso lo puso la mano que quería justificar la conquista de los territorios. Y aquí tenemos que hablar de la gnosis andina y mesoamericana. Aquí no había un Dios sentado en un trono, esperando que pecáramos. Había una cosmovisión de paridad y energía. Y vamos a ir a lo que nosotros sabemos, pero que no nos gusta hablar de esto. Si queremos ir a un origen más antiguo en América del Sur, antes de los incas, del Tahuantinsuyo, tenemos que citar a Caral, hace 5.000 años, o la cultura chavín. La figura central de esta historicidad es la transición hacia la energía. Era el Pachayachi, el Pachachachi, que es el que enseña el mundo. El pensamiento indígena de Dios como animismo orgánico. El indígena no creía, entre comillas, en un Dios. El indígena habitaba lo sagrado. Y aquí venía la percepción. Todo era Kamai, porque así se hablaba. Todo era Kamai, era energía vital. No había una separación entre el creador y lo creado. Es el río sagrado porque el espíritu tiene el cauce, no porque hay un Dios que lo hizo. Y aquí venía la dualidad, el Yanantín, que le llamaban los indígenas. Aquí está la respuesta a la castración que surgió posteriormente. En los Andes y en Mesoamérica, el origen es dual, no existe un padre sin una madre. Había un equilibrio perfecto entre el sol, entre Inti y la luna, Quilla, entre el cielo Hanán y la tierra Jurín. Hola, Cali. En el Tahuantinsuyo, el dios abstracto Viracocha, mucho antes de que Manco Cápac, existía Huayracocha o Viracocha. No es un nombre, es un título. Apun Contiti, Viracocha. Los cronistas como Cristóbal de Molina recogen oraciones antiguas donde se le llama a aquel que es la base del fundamento, Apu Contiti, Viracocha. A diferencia con Medio Oriente, Viracocha no era un legislador de culpas, era un ordenador del caos. Era el gran operario. Viracocha no pedía sacrificios de culpa, pedía el aini, la reciprocidad. Yo te doy luz, pero tú cuidas la tierra. Y eso era un contrato de flujo de energía, no de subyugación. Y aquí vienen las dos grandes matrices mesoamericanas que hay que hablarlas. Al norte, en Mesoamérica, los olmecas, los mayas y los mexicas. Aquí el concepto era el Ometeotl, que proviene Ome, Dos, y Teol, energía y Dios. Era el Señor y la Señora de nuestra carne. Los antiguos mexicanos entendían que el origen era dual. Era el Ometecultli, el masculino, y el Omecitihualtac, perdón si no pronuncio bien porque es raro cómo se pronuncia, el femenino. El sistema Inbenflix posteriormente llegó y borró a la señora, dejando solo al señor. Y ahí empezó la castración de América Latina. En el sur, en el Tahuantinsuyo, en el Chavín, en el Tahuanaco, los incas, venía Pachamama y Viracocha, o Huiracocha. Mientras Roma imponía un dios externo, el indígena hablaba de la Pacha, el espacio, el tiempo, la tierra. Lo sagrado está en la materia. Y aquí viene la historicidad de los Duchicela, porque eran los sacerdotes, los Puruá. Ellos representaban la resistencia de los pueblos. Hoy, por ejemplo, y me emocioné mucho haciendo esto, en el actual Ecuador, en mi país,
La divinidad se veía de la siguiente manera y aún lo replican los pueblos indígenas. El Chimborazo era taita, era padre Chimborazo. El Tiguragua era la mama. Siempre era una pareja y todavía se conoce al Ruco Pichincha y todavía hablamos del Huasi. Siempre pareja. La montaña no es un pedazo de piedra, era un ancestro vivo. El taita, la mama. De aquí vino la resistencia de las naciones, el conflicto entre las dos aguas, el agua viva versus el agua estancada. Las culturas americanas y su choque con el dogma. En la gnosis de los Duchicela, de los Puruáes, se hablaba de la cosmovisión del volcán. La montaña no era un objeto, era un apu, era un ancestro. Y aquí vino el choque metodológico. Cuando aquel cura español llega con ese libro de Nacho Lee espiritual a decirle a Atahualpa, aquí habla Dios, y él decía, es que ya no le escucho nada. Es tu Dios, no me quiere hablar, no es como el mío, y le señalaba el sol. El cura hablaba de un Dios que murió en una cruz, pero no se le dijo que ese Dios había encarnado. El indígena hablaba de un Dios que nacía cada mañana con él y que se despertaba con él y que dormía con él. Y eso fue la justificación del exterminio. El sistema los llamó infieles a los que tenían la gnosis más pura porque no podían cobrarles los impuestos espirituales. Por algo que el indígena ya tenía gratis en la naturaleza. Mientras en Mesopotamia se escribían códigos en piedra para decirle a quién obedecer, cuánto pagar de multa, como en el Unamu, el Hammurabi, aquí en América nuestros abuelos hablaban del Ometeotl y de la Pachamama. Aquí no estábamos castrados, aquí la divinidad tenía útero, tenía semillas. El indígena no tenía una religión, tenía una relación. Así de simple. Sí, yo tengo la canción de Víctor Heredia, me emociona mucho cuando la escucho. Lo que pasó con la colonización no fue una evangelización, fue una lobotomía espiritual. Nos quitaron al Dios pareja, al Dios energía, y pusieron al Dios juez, el del Inbenfle. Nos quitaron la montaña viva y nos dieron la imagen de yeso. El indígena era un operario de la naturaleza. El sistema lo convirtió en un suscriptor de la culpa judeocristiana, de un híbrido que todavía nadie comprende. ¿Y cómo se actualizó esta creencia hasta la castración actual? Bueno, si analizamos esta cronología, vemos el patrón de la degradación de la soberanía. En la caverna éramos parte de la divinidad, el animismo. El operario estaba fundido con la máquina de la biología. En la Sumeria nos volvimos sirvientes de la divinidad, la jerarquía. El operario empezó a trabajar para la máquina. Y saben que en este laboratorio no hablamos por hablar. Si vamos al código de Liptik Ishtar, 400 años antes que Moisés, ya existían leyes que luego la Biblia copió. ¿Y qué significa esto? Que el Dios que nos vendieron como el autor de las leyes en realidad es un copy-paste de los burócratas sumerios que lo que querían era mantener sus estructuras de ciudades incipientes, que querían organizar sus ciudades. Nos instalaron el aparato psicológico del Padre, usando términos meteorológicos antiguos del Deus, para darnos una figura de control. Nos dijeron que Dios es Padre para que nos olvidemos también de nuestra madre. Porque un pueblo que olvida a su madre pierde su intuición, pierde su capacidad de sentir y se vuelve un esclavo perfecto, predecible y asustado. En Nicea, Roma, nos volvimos pecadores. Esta es la divinidad de la coerción, el operario que fue declarado dañado por la máquina. Y el sistema Inbenfli fue quitándole capas a la realidad. Primero nos quitó la conexión con la tierra, el animismo, luego nos quitó la conexión con la madre, por sugerencia de Nicea, y finalmente nos dejó un padre que es un administrador de consorcio. Y la percepción más antigua era que Dios era un todo viviente. El hombre antiguo no rezaba para que un Señor en el cielo lo perdonara. El hombre antiguo realizaba un rito para sincronizarse con su propia chispa y con la chispa del bosque, del sol, de la tormenta, del todo. Pero el guión imperial, la construcción del padre cesarista, ese es el problema. Dios, a imagen de Roma, para eso tenemos que analizar al Imperio Romano, que proyectó su estructura política en el cielo, un emperador Dios,
una corte ángeles, un código penal, al mejor estilo del estadio romano. El pan y el circo. El Dios suscriptor. Explicar que el sistema necesita que le seas fiel porque porque necesitas un operario. Es el que cree sin ver. El operario es el que sabe y experimenta. No necesita intermediarios. Y en este punto quiero remarcar algo. El objetivo de esto es mostrar que la patología no es la fe, ojo con esto, ni en qué crees, sino desde dónde crees. El objetivo es mostrar la amputación del conocimiento que ocurrió para sostener un sistema de poder. Porque vino la gran edición, el secuestro de la energía femenina. Y lo vamos a hacer con guantes de seda, pero con bisturí firme. El primer cristianismo era un movimiento de las mujeres. Antes de ser una institución romana, el movimiento de Yeshua era una gnosis de paridad. Eran las exiliadas del Olimpo. Para estudiar este idioma hay que hacer una lista de las mujeres que fueron borradas primero. Vamos a ir a ver qué madres divinas había que nos han ocultado. El sistema en Benflick no solo borró a la mujer de la tierra, tuvo que desvivir diosas del cielo. Y la primera fue Asherat, la esposa del Dios de la Biblia. Sí, ese Dios que está en la Biblia tuvo una esposa. Y en los primeros escritos está. Y la ocultaron. Empecemos por la casa. En el levante semítico, antes de que la casta sacerdotal editara los textos, Yahweh no estaba solo. Tenía a Asherat, la reina del cielo, la diosa del árbol de la vida. Los arqueólogos han encontrado estatuillas de ellos dos. ¿Qué hizo el sistema? La llamó abominación y la mandó a talar de sus árboles sagrados. Al quitarle la esposa a Dios, lo convirtieron en un viudo amargado y castigador. Crearon un perfil psicológico. Aquí viene la segunda. Sofía, la sabiduría que es mujer. En la gnosis primitiva, la creación no empieza con un mandato masculino, sino con Sofía. Ella es la sabiduría, la chispa que desciende a la materia conciencia. El sistema tomó al Espíritu Santo. En una paloma abstracta sin género, le quitaron el cuerpo, la voz, a la sabiduría, para que solo escucháramos la ley del clero. La tercera fue Inanna, Ishtar, la dueña del deseo y del poder. Sumeria no se entiende sin Inanna. Ella era la diosa de la guerra, pero también del amor erótico y la justicia. No era una mujer sumisa, no era una diosa sumisa, era una fuerza de la naturaleza. Elin Benflies la transformó en el arquetipo de la ramera, o la tentación más peligrosa, porque una mujer que es dueña de su deseo no puede ser administrada por un sacerdote. Viene Isis, la gran maga, la madre del trono. Egipto nos dio a Isis, la que resucita a los muertos, la que domina la palabra, el poder. Ella es el arquetipo de la madre que protege y educa al rey. Cuando el cristianismo romano llegó, no pudo borrarla del todo, así que le pusieron un manto azul, le quitaron la corona de trono y la llamaron Virgen María. Le quitaron la magia y le pusieron solo lágrimas. Y viene Nut, la madre espacio, la verdadera matriz. Nut es la diosa egipcia del cielo estrellado. Ella es el cuerpo mismo del universo, representa la vasija, el espacio donde todo sucede. Al borrar a Nut, nos quedamos con un Dios que está en el cielo, pero perdimos la noción de que el cielo es una madre que nos contiene. Pasamos de estar dentro de una madre a estar debajo de un juez. Miren esta lista de nombres: Asherat, Sofía, Inanna, Isis, Nut, Cotalclue, Ichel. No son solo mitologías, son frecuencias de la psique humana.
¿Y saben por qué nos sentimos tan solos? Porque nos quitaron a nuestras madres celestiales. El sistema Invenflix hizo una limpieza de género en el Olimpo. Al borrar a las diosas, le quitaron a la mujer real sus modelos de poder y la dejaron solo con una virgen sumisa o una Eva pecadora. Hoy, al nombrar a Asherat, estamos devolviendo al origen su equilibrio. Estamos diciendo que la creación es un amor dual, no un decreto de un soberano solitario. Si tú eres mujer y te sientes mucha mujer para este sistema, es porque llevas la frecuencia de Inanna. Y si eres un hombre que busca la sabiduría y no solo las reglas, estás buscando a Sofía. Hay que recuperar sus nombres. Ese es el primer paso para sanar esa orfandad espiritual en la que estamos sumergidos. Dicho esto, quiero escuchar a mi querida Morgis y a mi querida Belenchis. Olis, con respecto a lo que estamos hablando, bueno, yo quería subir primeramente y ahorita voy a dar mi opinión sobre el tema. Eso que dijiste que te saca de tus casillas, pero hay que someternos a eso que nos incomoda, que nos mueve, porque mira, yo en mi profesión y en mi camino espiritual entendí que estoy donde debo estar para aprender lo que debo aprender para poder avanzar al siguiente nivel. Ya la incomodidad para mí ya está como integrada. Ojo, no, esto tenemos que tomarlo de que no tengo que... Una cosa es que mi inconformidad esté integrada a volverlo zona de confort. Para empezar por ahí. Así que a veces los conceptos se nos van, o que como las personas tenemos tanta la dialéctica tan distorsionada de los significados con los significantes, la gente no entiende y no comprende. Así que está bien cuando uno se pone como que en modo ladrar, como dijiste tú, me dio una risa de verdad humanizando, con respecto a aquello que ya nosotros trascendimos a niveles que ya hemos pasado. La idea de eso es escuchar para poder confirmar de que yo vengo de ese nivel, algún día yo pensé igual y sé que hay más de lo eso. Esa persona se encuentra en un nivel que ya yo pasé, e integrarlo y seguir. Así que es bueno someternos a esos estímulos, en este caso, en esta comunidad digital llamada TikTok, a esos lives que nos invitan a tocar estos temas que no son populares, porque si vemos que todos estos programas, el tuyo, el mío, el de Mirfa, nunca pasan de los 50 porque obviamente no le conviene al sistema. Con respecto a toda la historia que acabas de contar, me parece maravilloso. Te tengo envidia ahorita. O sea, sí la conozco. Quiero profundizarla un poquito más, las de otros países y la misma de mi propio país, Venezuela, que ahorita mismo es un país sin memoria, porque nuestro gobierno como tal se ha encargado de borrar sistemáticamente hasta el sistema de valores que ya traíamos, de la elevación que ha sido Venezuela, y no es como que decir ser país céntrica o tener ego por el país, no, sino que Venezuela ha sido uno de los países culturalmente más ricos de Latinoamérica, porque cuando siempre ha habido, como decir, estos conflictos bélicos, Venezuela generalmente no se mete y siempre ha sido país refugio para muchísimas nacionalidades que están huyendo del caos. Pero bueno, esta vez nos tocó a nosotros caer en caos y tenía que pasar para que nosotros los venezolanos comprendiéramos y volviéramos a reconectar con esa chispa divina que habíamos perdido, volver a la naturaleza y volver al centro, que es lo que se está haciendo ahorita. La ascensión energética del planeta está literalmente obligando a todos los países a caminar y a ver a una misma dirección, claro, con sus diferentes niveles, y depender de la población qué tan aceptable sea eso. Y de verdad, o sea, como dices, Rosy, han desvirtuado
espiritualidad, la divinidad, nos han desconectado, nos han desmembrado, nos han partido las piernas y después quieren venir a ponernos unas muletas que realmente no son muletas que nos enseñan a caminar, sino a depender y a quedarnos estancados donde estamos, o caminar muy lento o muy poco en la expansión divina que es por naturaleza del ser humano, ir hacia la evolución, ir hacia la conexión, estar interconectados y seguir desarrollando no solo la materia, sino también la parte espiritual para llegar a ese núcleo o esa divinidad que en algún multiverso ya existe con la humanidad interconectada, materia y divina. O sea, podemos materializarnos y desmaterializarnos a nuestro gusto. Y bueno, nos tocó esta dimensión. Vamos a ver cómo sigue evolucionando. Entonces, bueno, tengo un poquito de ensalada en el cerebro ahorita, así que hasta ahora esa es mi opinión sobre todo el compendio que has hablado. Hay muchísimo más, obviamente, pero obviamente son cosas un poquito más profundas que tengo que estructurar mejor y no tengo ahorita las palabras requirientes para poder desglosar el tema. Mi Mauricio. Antes de darle la palabra a Belén, claro, cuando te parece que hay palabras confusas, porque por ejemplo en mi caso, trato de que todos los preceptos aquí, al menos esta semana, cómo se estructura, así que yo esta es parte de la estructuración, que estoy haciendo un mega programa, un mega taller, que lo voy a dar de manera en circuito cerrado, gratuito, pero lo voy a dar por TikTok, que se puede armar la sala para que la gente se inscriba. El tema es el siguiente, te voy a hacer que hagas un ejercicio. No escuches para poder ubicarlo en la cabeza como si fuera un concepto o un libro que lees. Escúchalo para sentir lo que escuchas, para entender, para desde el sentir darle un sentido. ¿Por qué? Porque las palabras, aunque parezcan difíciles, aunque parezca que no conoces el concepto, aunque parezca que estén no sé cuánto, tienen una vibración. Y esa vibración tú la puedes sentir. Puedes sentirla. Y no te digo ponle emoción, ojo, porque lo hemos visto esta semana. La emoción es una construcción meramente humana porque es una categorización. El sentir primigenio es conexión. Es yo empiezo a darme, a sentir el hambre, a sentir el calambre. Es una cuestión básica. Cuando tú la ves, entonces ahí. Entonces, pero entonces no le prestes atención. Quédate con la sustancia que te haga sentido y desde ahí ubícalo. Y vívelo más que nada. Porque yo te puedo decir un montón de cosas. Yo puedo, y por eso me venía riendo de donde venía. Puedo sentir un montón de cosas. Sí, la percepción es parte del sentir, es una parte. Más adelante vamos a ver esa parte. Entonces yo puedo decir un montón de cosas aquí, pero si yo no lo asumo desde una práctica cotidiana, entonces son palabras vacías. Sí, pero y la práctica cotidiana no es que yo me voy a poner a darle cátedra a mi mamá, a mi papá, a mis ancestros, a mí mismo, Rosy, mira la vida, la no sé cuánto, el Enki, el Lenin, mira que no sé cuánto, mira que Dios, mira, no. Es una práctica sencilla, es conectarme, es tratar de saber cómo, es vivir en armonía. Es solo eso. Nosotros sabemos hasta dónde llega el límite, estamos muy conscientes de eso. No tienen que decírnoslo, nosotros lo sabemos. Dicho esto, Belenchis. Fíjate que sí, ¿no? Y siempre lo digo y creo que lo he dicho siempre, ¿no? Yo nunca leí la Biblia eh, porque, no sé, en mi casa era como obligación que los domingos sí, porque sí, teníamos que ir a la iglesia, ¿no? Y fíjate, recordando y escuchándote, mi, mi madre, porque yo me crié con mi madre, porque mi padre partió cuando yo tenía 7 años, ¿no? Siempre decía, yo, de tantas mujeres, yo quiero una hija monja. Fíjate, estoy ahorita como recordando todo, ¿no? Pero era lo que nos querían incluir en casa, en las iglesias, en el sistema. Pero a mí nunca me resonaba la iglesia.
yo no era por rebeldía, sino que era como que no me gustaba, a mí nunca me gustó con decirle que, em, voy a decir lo que me conectó a mí con lo que estás diciendo, ¿no? Mi hija mayor fue bautizada porque el papá lo decidió, pero yo nunca, yo no sé, algo en mí no había ese apuro, ese deseo, no lo había, ni tampoco decidí, y ni jamás casarme por la iglesia. Pero fíjate que hay algo que yo estoy canalizando, si lo puedo hablar así, no sé si es válido, que nunca estuve de acuerdo con eso, jamás. Mi hija mayor se bautizó porque, bueno, por el papá, que la abuela paterna, y mi mamá, bueno, pero bueno, está bien. Uno siempre ahí, como tú sabes, ¿no? Y que para cumplir una ley sagrada, supuestamente. Pero después de ahí fue bautizado mis 3 hijos mayores, pero las gemelas nunca fueron bautizadas. Yo no quise, yo me impuse. Ahí empecé yo con como que más tener esa rebeldía más, porque no me parecía, pues, o sea, nunca le puse hincapié a eso. Y fíjate que de algo que yo digo, y acá, lo último que acaba de decir, es la conexión, es lo que a uno le resuena, ¿no? Y vengo a tomar, a tener esta conciencia a partir de que he tomado los talleres contigo, y yo digo, es que uno tiene su propia energía, uno es capaz de hasta de quitarse un dolor de cabeza. Voy por esto porque yo lo he hecho, ¿no? Y yo digo, es, es que nos querían tener dominados siempre, en todo. Hablemos iglesia, hablemos gobierno, hablemos hasta las mismas familias, en todos lados. Nos querían y nos ponían era para que uno tuviera máscaras y nunca fuese nosotros mismos, ¿no? Parto por ahí, gracias por la participación, Rocío. Mira, voy a añadir algo a eso. La idea de este programa o de de este laboratorio, no es programa, es laboratorio. Este laboratorio es el siguiente. Primero, todo lo que ustedes crean está bien. Segundo, si bien es cierto hay un sistema de control, el ser humano no es tan inocente en este sentido. Hay que aprender a responsabilizarse. Hay que aprender a tener la chispa de la curiosidad que la tenemos para todos, pero a veces obviamos utilizarla. El sistema está ahí para encerrarnos, para alinearnos, programarnos, decirnos y demás. Y no me han hecho, he permitido que algo ocurra, que es diferente. Como me permito resignificarme, como me permito transformarme. Y hay una gran diferencia, la aceptación. Vamos a partir de un hecho histórico. Yeshua rompió con todos los códigos de su época al enseñarle a las mujeres. Las mujeres no eran acompañantes, eran discípulas y apóstolas. María Magdalena fue el apostolurum, la apóstola de los apóstoles. Ella representaba la gnosis sofiánica, la sabiduría femenina. Jesús entendía que el mensaje no podía ser entregado sino a través del equilibrio de ambos polos. Las sacerdotisas en las primeras comunidades antes de Nicea eran mujeres que existían en las casas, eran las dueñas de la liturgia del corazón. Jesús termina apareciéndose a un dios romano, ¿ustedes saben cuándo? Cuando se habló del sol invicto, un 25 de diciembre, que no es el cumpleaños de Jesús, es el cumpleaños de Mitra, el dios romano. Y aquí viene la operación de camuflaje. Roma no podía imponer un profeta judío a sus soldados, así que le pusieron la piel de Mitra. Entonces, el halo de luz, el nacimiento virginal, la resurrección del tercer día, ya eso estaba en el mitraísmo. Jesús era un revolucionario de la paridad. Él se rodeó de mujeres sabias. Él sabía que sin la madre el mensaje estaba incompleto. Sin embargo, en el camino a Nicea, alguien decidió que la mujer era peligrosa. ¿Y por qué peligrosa?
porque es la enemiga número uno del control. La consecuencia fue que perdimos al Yeshua hombre. Y nos quedamos con una figura dañada para fiesta. Ese es el borrador de teología estricta. Era el imperio César. En Nicea y los concilios posteriores se decidió qué libros se quedaban, curiosamente. Los evangelios que daban voz a la mujer, como el de María Magdalena o el de Felipe, fueron llamados apócrifos y perseguidos. El objetivo era convertir una cultura de sabiduría a una institución de poder, para que el Papa y el emperador fueran los jefes. Para eso tenían que quitar a la madre y a la maestra. Y aquí viene la persecución de las brujas, el miedo al conocimiento. Bruja era el nombre que el sistema le puso a la mujer médico, a la mujer astrónoma, a la mujer gnóstica. Y aquí viene la patología, no se perseguía el mal, se perseguía la autonomía. Una mujer que sabía de hierbas, que eso era química, que sabía de partos, que era biología, y que sabía de astros, que era física, no necesitaba comprar el milagro de la institución. Y al quemar a las sabias, el dogmatismo imperial dejó a la comunidad sin una raíz intuitiva. La religión dejó de ser una cultura del ser para ser una dictadura del dogma. Y aquí es donde introducen la patología del pecado original, la deuda técnica del alma. Y hablemos de cómo se hackeó incluso nuestro nacimiento. Aquí viene el virus en el software, el concepto de pecado original que fue fuertemente impulsado por San Agustín siglos después. Tiene nombre y apellido, San Agustín. Esa es la técnica de marketing más brillante del Inventlist. Si naces dañado, necesitas una suscripción vitalicia para la salvación. El sistema te rompe las piernas para luego venderte las muletas. Y en el Paleolítico o en el Tahuantinsuyo, el nacimiento era una bendición, era una extensión de la Pachamama. El Invenflix, el nacimiento en este Invenflix, es una condena que requiere ser lavado por el bautismo para ser aceptado por el Padre. Y aquí viene el nacimiento con un saldo deudor. Antes de San Agustín, en el siglo IV y en el siglo V, la cristiandad no tenía una idea clara de que un bebé fuera un pecador. Influenciado por su maniqueísmo, una visión material donde la materia es mala, instaló ese virus. El original mal interpretado cartas de Pablo para decir, sino que fue una verdad o una enfermedad hereditaria biológica. Hablando. Y aquí ya nace la creación de una necesidad artificial. Si el cliente nace enfermo, la institución es la única que tiene la medicina. Entonces viene el bautismo y los sacramentos. Y aquí viene la castración del poder. La sexualidad como vehículo de la infección. Aquí es donde San Agustín nos conecta con la castración espiritual. San Agustín propuso que el pecado original se transmite a través de la concupiscencia, el deseo íntimo. Brillan, ¿cómo estás? Y aquí es donde, al decir que el acto que da la vida es pecado, Agustín ensució el útero de la madre. Lo que en el Tahuantinsuyo era una unión sagrada para la vida, en el guión Invenflix de San Agustín se convirtió en un momento de contagio. ¿Y cuál fue la consecuencia clínica? Generó un trauma transgeneracional hacia el placer y la biología. El cuerpo
en un recinto de pecado. Y aquí viene el desalojo de la mujer y la culpa de la Eva. Para sostener su marketing, Agustín reforzó el arquetipo de la mujer con... Si el pecado es sexo y el hombre cae por el deseo, la mujer es el agente del enemigo. Siglos de misoginia sacerdotisa y la madre creadora no solo castró nuestra espiritualidad, sino que envenenó el amor. No puedo hacer más, Belén. Ustedes me dicen eso, pero yo no puedo hacer más. Entonces, este acto de dar la vida se convirtió en un acto de vergüenza. Hoy, en este laboratorio, vamos a declarar que el diseño original es perfecto, que no naces con pecado, naces con potencia, y que la única mancha que tienes es la que te hicieron creer para que fueras cliente eterno de la culpa. Vamos a ser claros. Imaginen que ya hemos visto que este partir psicológico se instala, o ya hemos visto cómo el aparato psicológico se instala en la interacción del niño con sus cuidadores. Lo hemos dicho esta semana. Y que todo, poco a poco esta interacción con tus cuidadores te va otorgando el lente con el que interactúas con el mundo de las formas. Este pack no es ni siquiera del niño, es de sus padres, que le da un sentido y una comprensión al mundo de las formas, moldeando esa roca gelatinosa que somos al inicio, que es el universo psicológico de este bebé. Y entonces, como se nace con el pecado heredado, entonces vienes con una predisposición al error y no con un aprendizaje constante. Ese es el problema. Y hablemos con respecto de la herencia. Y tengo que ser muy respetuosa. El catolicismo como cultura sí nos dio arte, valores y refugio, pero también lo estamos auditando porque también nos heredó una patología institucional. En la medicina existe un término llamado latrogenia. Es cuando el médico, intentando curarte, te enferma más. Pues bien, el Invenflix, en este Invenflix, de esta idea de Dios, se aplicó la latrogenia espiritual. Nos instalaron el miedo, el infierno y la culpa por existir. Hackearon nuestro sistema nervioso. El cerebro no distingue entre el león que te va a comer y un Dios que te va a quemar eternamente. Para tu biología, ambos son una amenaza de muerte. Entonces vivimos en un estado de lucha y huida constante. ¿Sabe por qué las sociedades religiosas son tan reactivas hoy en día, tan violentas y tan poco creativas? Porque un cerebro bajo el comando del miedo no puede crear, solo quiere sobrevivir, y entonces la violencia es la única manera de garantizar existencia. La creatividad nace de la seguridad y el juego. Pero el Invenflix nos puso a resolver en la nuca un llamado de salvación. Nos enfermaron la mente para vendernos una cura que nunca llega. A las mujeres sabias las llamaron brujas para justificar el robo de su conocimiento. No las odiaban porque eran malas, les temían porque eran libres. Al perseguirlas, el sistema Invenflix nos dejó a todos huérfanos de la energía femenina de Dios. Hoy hay que recuperar esa historia. No buscamos odiar a la institución, sino sanar nuestra propia percepción. Queremos pasar de una religión de la obediencia al Padre castigador a una cultura de conexión con origen dual. Queremos que el catolicismo de pronto, ¿por qué no pueda ser un puente de luz? No una pared de miedo, que cualquier creencia religiosa sea un puente de luz y no ladrillos de miedo. Porque hay que ir a hacer una mirada, hay que distinguir entre la religión como una cultura, y para eso hay que mirar a Oriente. Contrastemos con otras culturas que no sufrieron esta patología romana. Veamos el hinduismo.
no hay un solo Dios. No hay un Dios sin su Staki, la energía femenina. Shiva necesita de Parvati. Es su paridad absoluta. Lo divino es masculino y femenino al mismo tiempo. Es danza constante. En el budismo es una tecnología de la mente. Aquí no hay juez. No hay un afuera. El Dios es tu propia capacidad de despertar. Es una cultura de la responsabilidad, no de la culpa. En el mitraísmo, aunque era una religión de soldados, se enseñaba que el sol Deus es un mediador. Pero Yeshua fue empaquetado con los atributos de Mitra para que Roma lo aceptara. Y regresemos a la castración de origen, a la eliminación de la Madre Divina, a la ausencia de lo femenino. Al quitar el principio de la gestación, el amor incondicional, el cuidado, la religión se volvió solo una ley, un padre sin madre, una pura disciplina sin nutrición, para que esta humanidad se sintiera huérfana. La Madre Divina es un espejo de la entidad, y esto es psicología del ser. ¿Por qué una mujer necesita una Madre Divina? Porque el arquetipo es el permiso existencial. Es el espejo de legitimidad. En psicología del desarrollo, la niña busca en la madre el reflejo de lo que ella es. Si en el cielo, que es el plano de la máxima autoridad, solo hay un padre, la mujer deduce inconscientemente que su esencia es secundaria, derivada o defectuosa. Y aquí hay que asumir la esencia. Al no haber una madre divina, en el caso de la mujer, no tiene dónde asumirse. Se queda sin un modelo de poder que no sea masculino. Y hablemos de la gran estafa. ¿Cómo nos borraron la matriz divina? Esa vasija sagrada que nos nutre, que nos da el sustento real. El sistema nos construyó una imitación barata, la matrix artificial. La matriz original te da la vida. La matrix actual te da entrenamiento. La matriz original te da seguridad interna. La matrix actual te da vigilancia. Es una red de control que intenta llenar el vacío de la madre que nos robaron. Nos volvieron suscriptores de una red digital para que olvidemos cómo conectarnos con la red biológica de la vida. Invenfleet es el arquitecto de esta red que nos mantiene esclavos, dándonos placeres momentáneos para que no sintamos el hambre atroz de nuestra propia divinidad femenina. Y aquí viene la patología de la mujer masculinizada. Al estar huérfana de la divinidad, la mujer asume las características del padre, el control, la fuerza bruta, la competencia, la lógica fría, para ser aceptada por el sistema. Se castra emocionalmente, porque sentir o gestar no tiene valor en el guión Invenflix. Y aquí hay la necesidad también del hombre de integrar lo femenino. La castración no es solo de la mujer. El hombre ha sido también mutilado en su capacidad de conectar. El hombre huérfano de esta visión es un hombre que solo tiene un padre castigador en el cielo, que aprende que la única forma de ser Dios es siendo opresor. Para que un hombre pueda ser un ser completo, necesita integrar su ánima, como decía Jung. Necesita la Madre Divina, darse el permiso de ser intuitivo, compasivo, protector desde la ternura, no desde la ley. Y aquí viene la sanación del linaje. Sin la Madre Divina, el hombre ve a la mujer real como una amenaza o un objeto, porque no reconoce la sacralidad de lo femenino en el plano superior. Y aquí viene la madre femenina como sustancia gestante. Hay que entender por qué el origen tiene que ser dual. El vacío creador. El padre es la intención, es el rayo de luz, pero la madre es el espacio, la vasija, donde esa luz se convierte en vida. Sin Madre Divina, el universo es solo una idea fría que nunca llega a nacer. Es como, yo quiero ser padre, pero sin la colaboración de una madre no hay dónde. Ese es el problema. Y aquí viene esta parte, la gran conciencia activa, el fin de la orfandad. ¿Por qué es necesario que la sociedad integre esto? El colapso del hombrecentrismo tóxico. Vivimos en una sociedad agotada,
porque solo funciona con la energía de la conquista, la masculina. Estamos quemando el planeta porque hemos olvidado que la tierra es pacha, es madre. La recuperación del inconsciente colectivo, hay que integrar a la madre divina, es decir, vivir en un estado de supervivencia, que es el miedo, el castigo del padre. Hay que dejar de hacerlo para empezar a vivir en el estado de creación, la confianza y el sostén de la madre. Y aquí viene la justificación clínica. La ansiedad y el vacío existencial moderno son en realidad un gran grito de orfandad. Buscamos en el consumo, en el éxito o en las redes sociales el abrazo que el sistema Invenflix nos robó cuando nos quitó a la Madre Divina de los altares. ¿Qué pasa cuando una sociedad reprime a la Madre Divina? Madre de mujer que se anula, amputarse, desaparecer, simplemente la manda al sótano del inconsciente. Y como todo lo que se reprime en la psique regresa, lo femenino regresa de manera distorsionada y patológica. Y en términos clínicos y antropológicos, esa orfandad produce dos fenómenos devastadores, que hoy lo vemos en consulta y los vemos en las noticias todos los días. La madre devoradora y la mujer anulada. Cuando no existe una madre divina, un arquetipo de abundancia incluso, de riqueza incluso, de espacio y permiso, la madre humana se siente sola y aterrada, al no estar sostenida por un orden sagrado femenino que se vuelve asfixiante. Y el mecanismo es cómo el sistema le dice que ella no es, que solo el padre es. Ella intenta ser a través de los hijos, no los cría para la libertad, los crían para que sean su sustento emocional. Hola, Mifar. ¿Ya? Porque aquí viene la patología. Aparece la madre que se sacrifica por todo. Tanto que genera una deuda de culpa impagable en los hijos. Yo te di la vida, ahora me perteneces. Y el resultado social son hombres infantiles, puer aeternus, que no pueden madurar, que solo están atrapados en la telaraña de una madre que no tiene otra fuente de poder que el control de su prole. De ahí nacen. Un violentador nace de la crianza de una mujer. Un psicopatológico nace de la crianza también de una mujer, pero de una mujer desconectada desde allí. Y aquí viene la mujer que se anula, la muerte de la vasija. Ese es el resultado del espejo roto. Si el cielo, que es la psique, no hay nadie que se aparezca a ella o que se parezca a ella, la mujer asume que su diseño es un error. Y aquí viene la autocastración. La mujer anula su intuición, su placer y su voz para encajar en un guión de ayudante del sistema patriarcal. Y no hablo de lo patriarcal como feminismo, ojo, como que no. Se vuelve una buena alumna del Invenflix, cumpliendo reglas que la secan por dentro. Y aquí viene la desconexión del cuerpo. Al ser educada bajo el marketing de San Agustín, de que el cuerpo es pecado, la mujer se disocia de su útero y de su ciclo. Y aparecen las patologías físicas, los miomas, los quistes, los desajustes hormonales, que son el grito biológico de una feminidad que no tiene permiso de existir. Y no sé, hasta aquí cómo ven las chicas para escuchar. Empecemos por Alf. Hola, buenos días. Entré un poquito tarde, pero sí me siento bastante identificada con lo que dices. En mi caso, bueno, siempre acostumbro a llevarlo a mi parte referencial porque es de lo que puedo hablar, porque es lo que conozco. En mi caso, tuve una madre que fue madre y padre, ¿no? Porque mi papá fallece a muy temprana edad mía. Pero es cierto lo que tú dices. Aun y cuando para mí mi referencia es materna, su energía era masculina, ¿ok? Entonces, es como un poco contradictorio, aun y cuando, haya sido mujer, era una mujer
esas que tú llamas empoderadas, todoterreno, la que todo lo puede, la que lo sustenta, la que cocina, bueno, y obviamente ese modelo se replicó en mi vida hasta el sol de hoy, ¿no? Entonces, justamente en ese proceso de resignificación de todo eso, es que se anda por estas épocas, ¿no? Buscando como que darle espacio al ser creador, no nada más creador de vida o responsabilidades o sacrificios, porque yo hoy justamente en un live que abrí hablaba del significado del sacrificio y cómo a nivel religioso nos enseñaron que el sacrificio, ¿verdad? Bien sea Jesús en la cruz o bien sea la madre que sacrifica su carrera por unos hijos, o bien sea X, cualquier sacrificio supuestamente trae réditos, ¿no? Cuando en experiencia propia, cuando te sacrificas, y no quiere decir que no ames aunque te estés sacrificando, porque si de mi experiencia se trata, he amado hasta donde ya más, o sea, pero el sacrificio siempre trae consigo un hubiese sido, ¿no? Una deuda con uno mismo, ¿no? Y entonces empiezas inconscientemente a pasar facturas a ti misma a nivel de salud y a tu entorno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, como tú dices, la anulación del papel femenino a través de la historia y a través de la simbología eucarística o a través de llamarnos brujas a las que alguna vez lo hemos sido, o a través de lo que sea, el satanizarnos como energía y somos, como bien decía el padre de mis hijos, somos terminé la frase, hecho como que esa culpa, como que la expandimos, o la expandimos hacia nuestras generaciones, ¿no? Porque ya venimos que, epa, es malo que una mujer sienta deseo porque es una es malo que una mujer se exprese libremente porque le puede pasar por encima y así como eso, millones de cosas. Tampoco estoy defendiendo que la mujer y el feminismo ese que se habla ahora de que la mujer por encima del hombre, que no necesita el hombre, no. Yo pienso que ambas energías son complementarias y necesarias entre sí. Solo que hemos desdibujado todos por aprendizaje el respeto a cada una de las energías y la complementación y de qué manera se trabaja en equipo para el crecimiento humano y el crecimiento de la conciencia. Ok, gracias, Alf. Morgis, ¿quieres comentar algo? Sigo escuchando. Belén. Sigo escuchando, Rosy. Ok, gracias. Vamos a seguir, vamos a hablar en este bloque del aparato psicológico y el nombre del Padre. El Padre Castigador, que es ese sistema en el que se nos ha instalado los software, que se instala en la psique infantil para generar obediencia y la obsolescencia del software humano, entra por medio de la patología de la culpa. Si el Dios Inbenflix es perfecto y tú eres el pecador de nacimiento, el sistema te garantiza una deuda eterna. Eres un cliente que nunca va a terminar de pagar lo que debes tragarte o vivir todos los programas parasitarios. Y aquí viene el desmantelamiento clínico. No es que seas malo, es que te instalaron ese software de insuficiencia, de anulación sistemática para que siempre busques la validación afuera, para que siempre te sientas incompleto, que tengas que replicar un montón de cosas. Y aquí viene la propuesta gnóstica
la foja 0. Recuperar la sustancia, Dios, no como un quién, sino como un qué, que es la inteligencia que organiza la vida. La gnosis pura, Dios no es alguien a quien le rezas, es la sustancia que te habita. Si Dios es el Deus, es la luz, tú eres la bombilla. Y aquí viene el reencuentro. Proponemos recuperar la dualidad, el origen que es padre y madre, es la intención que fecunda y la emoción que da a luz. Presentar al origen como una unión perfecta de la intención, porque el padre es la intención y la gestación que es la madre, entonces hay una responsabilidad radical. Hay que dejar de ser hijos castigados para ser operarios de la luz. Si la luz es divina y tú vienes de esa luz, tu soberanía es innegociable. Y aquí viene Yeshua como un hacker. Y voy a citar los textos antiguos que muestran a un Yeshua que no pedía iglesias, sino que decía, el que bebe de mi boca se volverá como yo. No buscaba súbditos, buscaba iguales. Y ahora vamos de la práctica de ¿dónde está ese libro que San Agustín no pudo quemar? ¿Dónde está el código que Nicea no pudo borrar? Yo te lo voy a decir una vez más, como lo digo todos los live. Está en tu cuerpo, está en ti, está en tu gnosis, en la verdad pura que está dentro de ti. El cuerpo es el códice vivo, tu cuerpo, tu sangre es tu código vivo, especialmente para las mujeres. Cada síntoma, cada mioma, cada dolor de su útero es un grito de esa madre divina que quiere regresar, sanar su relación con tu cuerpo. Es importante, es un acto de rebeldía. Es la más grande rebelión contra el Inbenflis. Cuando la mujer deja ver a su cuerpo como un recinto de pecado y lo empieza a ver como una vasija de la creación, está recuperando su gnosis pura. No necesitas ir a un templo. Tu útero es el templo, tu sangre es la historia y tu intuición es la brújula. Recuperar la soberanía del cuerpo es quemar el contrato de San Agustín y empezar a escribir tu propio guión. Y te voy a decir una cosa, aquí viene la graduación del operario. No dejes de creer, empieza a saber. Deja de ser ese suscriptor del miedo y conviértete en un operario de la luz. No porque sepas más teorías conspiranoicas y escuches a la Rosy todos los días, te vuelve operario de la luz. Tienes que ser un practicante eterno de esto. Por cosas simples, visualiza tu energía. Empieza a conectarte con el sentir real, no con el sentir programado, no con las emociones que yo me pongo y me emociono. Entonces, como me emociono y visualizo una casa, un carro emocionada, entonces ya hice manifestación. Así no funciona. Hay que graduarse de la religión, que no es perder a Dios, es encontrarlo al fin, sin interferencias. En el silencio de tu propio corazón está esa graduación. Aunque la religión institucional es un escalón en la gran escalera del aprendizaje, te voy a decir algo. Esto es de humanizando netamente. Esta es la temporada final del Inbenflix. Estoy segura. Porque hoy, y muchos sé que están cancelando las suscripciones del miedo. No estamos aquí para hablar de un Dios que desvive niños o que fue vista desde el lente de muchos que tuvieron mezquinidad, egolatría, egocentrismo y que siguen creyendo que sus conceptos son verdades completas, que destruye sus ciudades por ego. Eso es solo un guión de un operario denso que quería tu oro y tu obediencia y que hoy quiere el oro de tu atención. Hoy yo te hablo del origen, del brillo que no tiene género, que lo contiene todo. Y aquí hay que entender que debemos asumirnos padre y madre, porque el ser humano tiene la total capacidad de germinar su propia realidad. Dios no te castiga, tú te desconectas. Y hoy en este laboratorio hay que aprender a enchufarnos de nuevo con ese cable que está dentro de nosotros, fuera de nosotros, a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, es todo. Y es sustancia y esencia. Y nadie te lo tiene que decir, te lo tienes que sentir y lo tienes que operar. Tienes que caminarlo.
Dicho esto, yo quiero agradecerle a todas, a las 52 personas que están dentro y a las personas que están de fuera, que son muchas más, y a las personas que me escriben. Exactamente, Shen, el religar, la reconexión. Exactamente. Así mismo es. Y gracias, Shen, gracias, Albert, gracias a mi querida Belén, a mi querida Alf, a Morgis, igual ya me van a decir con qué se queda, a Meyer, querida. No sé si mañana haga live. Hoy día iba a ser en la mañana, pero la verdad me sentía muy cansada. Hace mucho calor donde estoy. Ayer, gracias a Dios, llovió toda la noche, refrescó un poco, pero el calor no me permite pensar y todo lo que ya tengo hecho, que se tiene que actualizar, que lo hago con mucha anterioridad, me ofusco y ustedes saben que me gusta dar lo mejor de mí y lo más que analizado sentido y cuidadosamente dicho, porque lo que menos quiero es ejercer violencia conceptual o quiero imponer algo. Quiero la misión no la misión, el objetivo de Humanizando, de este laboratorio, es que recuerdes, porque yo sé que todo lo que te estoy diciendo, yo no te lo vengo a decir por casualidad, lo tienes dentro de ti, tienes que recordarlo. Mi objetivo es que recuerdes. Yo puedo decir misa si quieres y hablar muy bonito si quieres, pero tú tienes que recordarlo. Hay gente que habla puro concepto, y que me leí 10 libros. Sí, yo me he leído un montón de libros y créeme que eso era gula emocional, porque no me conectaba. Sigo leyendo, no, es un gusto, es un hobby, pero ya no necesito embutirme los libros. Ya no dan la explicación a mi vida. Conéctate. La idea es que conectes. Miramos a las teorías conspiranoicas, fulano, sí, hay muchos. En la comunidad Humanizando les mandé el otro día las fotos de los últimos panas que vinieron a visitarme. Hay panas interestelares, por supuesto. Y hay nombres que ni siquiera se dicen en el albur popular porque mucha gente repite. Yo te puedo dar nombres, pero no está en mí revelarlos. Algún día sí, cuando me sienta bien y cuando crea que hay que hacerlo, voy a decirlo. Todo tiene su momento. Prefiero disfrutarlo, prefiero que me transforme, prefiero tener la cosmovisión y eso compartírtelo de la mejor manera posible. Todos los años me visitan, todos los años, físicamente. Unos los he fotografiado, otros no. Y todos los días comparto con muchos seres de este mundo y no de este mundo. Eso es algo que me pasa, pero no está para decirte soy superior, ni nada que se le parezca. Está para conectarme. Si me puedo conectar con lo otro, más tengo la responsabilidad de conectarme con mi especie, sobre todo con mi especie. Y cuando no me siento bien, pues obvio, no hago live, intento y espero que la comunicación fluya, para no instalar cosas que pueden ser negativas. Mi Morgui, ¿con qué te quedas? Bueno, yo me quedo en la perfección del ser y la esencia. Todo el ruido de afuera ya está integrado, no es un Dios castigador, son etapas que el ser humano debe pasar, porque lamentablemente aprendemos a través del dolor, pero eso no significa que eso no sea perfecto. Entonces yo me quedo con la paz de seguir o hacerme cargo de mi esencia, de estar donde debo estar, escuchar lo que debo escuchar, aprender lo que debo aprender y seguir evolucionando. Me encantan estos espacios. Gracias, Morgis. Alf, ¿con qué te quedas? Bueno, como dice Morgana, estos espacios son bien chéveres. Nutren, aparte de que nutren, como dices tú, nos recuerdan muchas cosas que tal vez por miedo no nos las hemos creído. Y me quedo con una gran tranquilidad de que hay que asumirse, ¿no? Y asumir la responsabilidad de lo que nos toca y ya. Bueno, les voy a decir, todavía le debo al curso anterior unas sesiones de cierre
que es el grupo del curso que hicimos sobre, ay, no me acuerdo, Belén, cómo era el curso anterior, que todavía debo unas sesiones para cerrarlo, ya voy a cerrar esto esta semana. Y ya estoy elaborando el nuevo curso, que sí lo voy a hacer en TikTok, totalmente gratuito, donde vamos a cerrar la sala, no, lo vamos a hacer en sala cerrada, para mostrar cómo, pero es netamente técnico, cómo se instala el aparato psicológico, para que ustedes entiendan que no son solo emociones, que no son solo pensamientos, que hay sensopercepciones, que hay memoria a largo plazo, a corto plazo, que hay, ¿qué pasa con estas otras? ¿Cómo son los mecanismos de defensa? ¿Cómo son los sesgos? ¿Cómo se opera en lo natural? ¿Cómo son cada PAX? Porque son grandes sistemas dentro. ¿Cómo es el sistema de atención? ¿Cómo es el sistema de despacho? ¿Cómo es el sistema de la corteza de la atención plena, que es la corteza prefrontal? ¿Cómo se da el sistema de memoria? ¿Cómo es esto del inconsciente? ¿Cómo funciona? El tema es que te conozca. Yo sé que muchos, voy a hacerlo de la forma menos técnica que se pueda, para que te reconozcas y sepas cómo funciona. Para que mañana no digan, es que las emociones y que no sé cuánto, las emociones son un constructo. Claro que activan centros neuronales, claro que sí, pero todo está en tu voluntad también. ¿Cómo funciona la voluntad? ¿Cómo funciona esto de la fe? Que son mecanismos de operación cerebral también incluso. No te voy a dar neurociencia, te voy a dar mecanismos. Bueno, pero para eso tiene que haber una inscripción, pues ya vamos a empezar las inscripciones, ya vamos a empezar cómo ver, cómo trabajarlo, porque no se puede tirar la cosa así nomás, hay gente que puede hacer mal uso de la información, hay que ser muy cuidadosos también, pues piénsalo, vamos a hacer este curso, lo vamos a hacer en sala cerrada de TikTok, otras veces la he llevado a la plataforma de Zoom, otras veces lo he llevado a lo que es ¿cómo es que se llama? Bueno, Zoom, sí, siempre lo hemos hecho. A Google Meet también lo hemos llevado. Vamos a hacer este trabajo para que se entienda cómo se opera. Y una vez que tú entiendas cómo se opera, te darás cuenta que la persona distorsionada que te dice un montón de cosas y que como a Rosy le da coraje, no es eso, es que se instalaron mal los drivers, los PAC. Y entonces, quizás ahí, pues, un poco puedes entender cómo funciona esto. Belén, ¿con qué te quedas? ¿Con qué me quedo? Hoy me quedo con la gratitud de agradecer a mi experiencia vivida, porque de esa experiencia agarré que solamente yo soy la que tengo que elegir cómo debo sentirme y cómo debo vivir el aquí y el ahora. Y por eso hoy, solamente por hoy, disfruto mi existencia, mi presencia. Y lo que no me resuena, lo dejo pasar. Lo que me resuena, lo recibo con mucho gusto. Y seguir muchas herramientas que me da para llegar y conectar con esta luz que ya la tengo en mí. Gracias, Rosy. Y una cosa que les voy a comentar así para cerrar. En la espiritualidad de papel, de cartón, de lo que sea, que se repite sin sentido, te van a decir, ay, que vibrar alto, que no sé cuánto, que no te pongas, que no te identifiques. Te voy a decir de que sabía. A veces un zafarrancho de decir, ¿sabes qué? Me tienes hasta la madre con esto. Es saludable. La represión de las emociones tampoco es saludable. No te quiero decir que vayas por la vida reaccionando sin control. Se llama autodominio y hay que ir al autodominio. No te tienes que juzgar porque hoy algo te colmó la paciencia. A veces es necesario que algo nos colme la paciencia para entender el contraste. No es que estés desajustado, de que no estés en la luz divina, perpetua y en la vibración alta. No, se trata simplemente de que eres un ser humano viviendo una experiencia humana y eso es perfecto. La aceptación parte de ahí. Y la iluminación que le llaman es integración y unidad. Los iluminados no hablan mucho, hablan lo exacto. No necesitan defender, ni gritar, ni decir que el concepto aquí, que el concepto acá. Solamente son como Dios es, nada más es. Así que atrévete a hacer.
Gracias, chicos. Gracias, chicas. Mi arenita recién estás llegando. Te extrañé, mi amor. Besos, mis hermosas. Descansen. No sé si Gracias por la invitación. Siempre estoy Gracias, mi pendiente y amor. a veces, bueno, siempre estoy escuchando, lo que pasa es que poco supo, que poco Yo sé, mi amor. había tenido este espacio, pero gracias. A mí me anotan Gracias, en mi esos amor. cursos, me hacen el favor, si no, bueno, les jalo las patas. Bueno, mi amor. Chao. Besos. Gracias, brujitas. Así